Llena ya ese muchacho. Profe, le hace ya empezó. ¿Listo, muchachos? ¿Bien? Listo. Bueno, entonces, After Effects básicamente es un programa para montaje y edición de imagen, pero no imagen estática, sino imagen en movimiento. Es, digámoslo así, como una especie de Photoshop, pero en movimiento. En movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se usa normalmente en la industria? Para hacer composición de video, para hacer corrección de color, para hacer rotoscopia, para hacer todo lo que son efectos visuales, de chroma key, pantallas, reconstitución de cielos, y sobre todo se ha como posicionado en el mercado es por la versatilidad y por el alto uso que se le ha dado para un tema que se llama el motion graphics, que es básicamente la contribución, o más bien la unión del diseño gráfico, sobre todo con el video, por llamarlo de alguna forma, con la imagen en movimiento, ¿sí? Entonces se ha utilizado bastante para todo ese tipo de actividades, y pues en este caso vamos a hacer como un ejercicio introductorio pues, de la interfaz, de cómo se importan los archivos, cómo es el manejo de los archivos y cómo exportamos un archivo de una forma, digámoslo así, estándar, a un formato de video estándar. Entonces, lo primero pues es como la interfaz. Básicamente pues cuando uno abre el programa encuentra una serie está digamos diseñado en ventanitas, y esas ventanitas manejan diferentes pestañas. Es un poco engorrosa la interfaz. Yo creo que lo que menos tiene bien diseñado este programa es la interfaz. Es demasiado engorrosa, ¿sí? Entonces hay veces como que hay que hacer muchos clics y meterse en muchos lados para llegar a alguna parte, ¿cierto? Entonces eso también, pero bueno, eso ya es problema de los que diseñan el programa. Encontramos la tableta principal, que es la tableta de proyecto. La segunda tableta es la tableta de previsualización de composición, la tableta de información general, la tableta de previsualización, el panel de efectos y ajustes preestablecidos, y aquí abajo vamos a encontrar la que cuando cree una composición va a ser la línea de tiempo. ¿Listo? Si yo importo los archivos así, ahí no voy a empezar, o más bien no voy a poder empezar a hacer nada. ¿Por qué? La analogía, digamos, con programas o software como Illustrator o Photoshop, ¿cierto? Que son pues primos hermanos con After Effects, por lo menos de los mismos fabricantes, es que se trabaja de la misma forma que vamos a trabajar, por ejemplo, una composición gráfica. Pues cuando uno va a hacer una composición gráfica, es decir, un diseño, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hace? Eso va a ser grabado. El boceto, ¿cierto? Después del boceto, ¿qué hace? Cuando ya va a pasar a finalizar. Pero para digitalizar, cuando uno va a digitalizar, ¿qué es lo primero que definimos? El formato, sustrato. El formato, exactamente. ¿Sí? Porque una cosa es diseñar un afiche para un pliego y otra cosa es un volante media carta, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que saber es el formato. Y el formato nos determina si es color, si es blanco y negro, el sustrato, todo ese tipo de cosas. En el caso del video, lo que tenemos que, digámoslo así, solucionar al principio es eso, saber qué formato de video vamos a manejar. ¿Bien? Entonces, dependiendo de eso, nosotros acá creamos ahora sí nuestro espacio de trabajo. En After se llaman las composiciones. ¿Bien? Entonces, es como cuando uno le da Illustrator nuevo. Uno aquí no va a After nuevo, archivo nuevo, sino a composición, nueva composición. Y damos clic ahí y nos aparece la pestaña en donde vamos a configurar y le vamos a dar las características que debe tener esa composición. Bien, lo primero siempre es nombrar la composición. Entonces en este caso le voy a poner test after 1. Bien. Seguimos avanzando y vamos a encontrar la parte que dice ajustes predeterminados. Esto es más o menos como lo que encontramos también en Photoshop, en Illustrator, que si es para web, que si es para video, que si es para impresión, que si es RGB, que si es MJK y todo eso.
y ahí encontramos los diferentes formatos. Entonces si uno selecciona imprimir, le va a aparecer carta, A4, tabloide, ¿cierto? Todo ese tipo de formatos. Si seleccionamos web, entonces nos aparecen otros formatos prediseñados, ¿cierto? Porque no quiere decir que nosotros no podamos acondicionar todo a nuestras necesidades. Si yo presiono ahí, pues me van a salir una cantidad de prediseñados, digámoslo así, pero todos esos prediseñados tienen la, digamos, la garantía o la característica de ser estándar, ¿sí? Es decir, estándar para video. ¿Bien? Entonces, empezamos por acá, por video web, que es el de 320x240, que ese ya casi no se usa en realidad, ¿sí? Pues porque ya ha avanzado mucho el tema de el ancho de banda, entonces pues ya meten el video HD, ¿sí? Ya aquí ponen a meter. Eso funcionaba cuando eran para dispositivos móviles, cuando el iPod todavía funcionaba con esas resoluciones, en fin. Pero pues eso ya no. Pancarta web, entonces un banner, básicamente, ¿sí? After tiene una cosa y es que puede exportar un SWF, ¿sí? Pero eso es bueno, pero no tanto, porque igual After maneja mapa de bits, ¿sí? Entonces genera un SWF, pero es un SWF que está hecho de mapa de bits, a diferencia, por ejemplo, de los SWF que están hechos en Flash, que son vectores. Entonces uno puede expandir la pantalla, adaptarlo a la pantalla que sea y no va a sufrir un deterioro en la imagen. Mientras que si uno genera aquí un banner con un SWF, es como si uno generara un SWF a partir de una secuencia de imágenes en Flash, igual se vuelve miércoles, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa acá. Entonces, pues, tiene ciertas ventajas, pero tampoco son tan gloriosas. El formato que se maneja, o que manejábamos, y que seguimos manejando aún, para televisión, para video, para todo esto, aquí en Colombia, es el NTSC. ¿De qué depende ese formato? Del ciclaje de la energía, ¿cierto? Ustedes saben que aquí, ¿cuánto es la corriente? 110, ¿cierto? Eso es directo o alterno. ¿No? Alterno, ¿cierto? Exactamente. Y en países como por ejemplo Argentina, trabajan en 220, ¿cierto? Es el doble. Entonces, ese ciclaje de la corriente fue el que definió el formato, el estándar. Es decir, ¿por qué? Porque como es imagen electromagnéticamente formada, depende directamente del ciclaje de la energía, ¿cierto? Entonces, básicamente, y resumiendo y para no extendernos, porque eso ya es de otros temas, ¿sí? En Colombia estamos regidos por el NTSC, que es el estándar norteamericano. Entonces, como siempre hemos sido más bien como de ese lado, entonces por eso mismo patentamos o tenemos ese sistema. Y como los argentinos siempre han sido más bien como europeos, por eso es que ellos tienen PAL. Porque en Europa la mayoría de sistemas son PAL, ¿cierto? La mayoría del cono, no, América. En realidad solo hay dos países que no son NTSC, que yo sepa. Uno es Argentina, que es PAL, y el otro es Brasil, que funcionaba con otro sistema que se llama SICAM, ¿sí? Entonces, básicamente, ahora, ¿cuál tiene más resolución? Es mejor PAL que NTSC, ¿listo? Pero pues nos toca NTSC, nada que hacer. Y vienen unos presets NTSC DB, NTSC pantalla ancha a 23,976. ¿Qué es eso? La velocidad de los cuadros. Exactamente. Hay un tema que es muy importante que tengan presente. Cuando estamos hablando de imagen digital o imagen electrónica, hay un tema que se ha puesto como en boca, que es el tema de P, 24p o 1080p, ¿sí? 720p. El P es el progresivo, y es que supuestamente la imagen no está conformada por una consecución de campos, es decir, por el barrido de campos electromagnéticos, sino que son imágenes como estáticas, como el cine, ¿sí? Que son fotogramas uno tras otro. Pero eso no es real. ¿Por qué? Porque sigue siendo imagen electrónica, y la imagen electrónica tiene que tener campos, ¿cierto? Nunca va a ser una imagen con una definición tan áspera como la del cine, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, pues, bueno, generan una cantidad de confusiones, de toda la vaina, pero es solo para tener en cuenta.
NTSC de 1 píxeles cuadrados, etcétera, 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 hasta acá, y aquí vienen los PAL. Entonces PAL de 1 dB, de pantalla ancha, bla, 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 etcétera. Después de eso entramos a la sección de los formatos de alta definición, ¿cierto? Entonces está el HDB TV, que es de 720 a 29,97, a 25, a 29,97, de 29,97 cuadros por segundo. Eso es 30, ¿no? Más o menos. Sí, aquí la gente dice, no, es que la televisión, el video corre a 30 cuadros por segundo. No es a 30 cuadros por segundo porque es que en video no hay cuadros por segundo. Entonces, la proporción o el cálculo matemático es 29,97, 97, 97, porque nunca es un número, ¿cómo se llama? Entero. HDB 1080 por 25, DVC Pro HD, o sea, una cantidad de locuras hasta el fin de los tiempos. Y estos ya son los de cine, propiamente. O sea, para cuando uno va a hacer composiciones para cine, entonces son los de Cineon mitad, completo. No sé si ustedes han escuchado de los proyectores 2K y 4K, ¿sí? Que son los proyectores de cine de alta definición. Aquí la mayoría de salas siguen siendo de películas cinematográficas, pero ya hay las salas digitales, esas de 3D y todo eso, ya son de proyectores digitales de alta definición que proyectan a 2K o 4K. ¿Qué es eso? La resolución en píxeles de la imagen. Solo que pues suena raro para una persona ir a cine y voy a ir a ver cine a 13 megapíxeles. Sí, ¿eso cuánto es? Es más cool decir 2K o 4K. Sí, básicamente. Bien. Entonces, y ese que dice Nopal es mío, que yo me lo inventé, alguna joda tuve que hacer y quedó ahí. ¿Listo? Entonces, porque uno también puede crear presets y los guarda. El que vamos a utilizar en principio es ese que dice NTSC de 1 píxeles cuadrados. ¿Por qué píxeles cuadrados? Los píxeles, que es la imagen mínima de la cual está formada, perdón, la unidad mínima de la cual está formada una imagen digital, ¿cierto? Tienen proporción. Cuando nosotros escaneamos o tomamos una foto, ¿cierto? Esa proporción bajo la que está conformada la foto de los píxeles es una proporción cuadrada. Es decir, tiene el píxel lo mismo de ancho como de alto. Es cuadrado, entonces por eso dice allá píxeles cuadrados. Si nosotros, digamos, tenemos la animación hecha en, digamos, estamos coloreando los cuadros en Photoshop, ¿sí? Son archivos de imagen y esos archivos de imagen por defecto son cuadrados, de píxeles cuadrados. Entonces vamos a generar una composición que respete la proporción de píxeles cuadrados. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay otros formatos que son los de pantalla ancha. Yo voy a seleccionar un momento ahí y ustedes se van a dar cuenta que dicen 1,21. ¿Eso qué es? Es la proporción del píxel. ¿Qué es ese 1,21? Cuando uno dice cuadrado es 1 por 1, es decir, una parte de alto por una parte de ancho porque sea cuadrado. Cuando uno dice 1,21 es que tiene una parte de alto por 1,21 parte de ancho. Es decir, el píxel no es cuadrado sino es rectangular, ¿cierto? A ustedes, no sé si les ha pasado alguna vez que tienen un video viejo, ¿sí? Grabado con una cámara de UPA, y pues la mayoría de nosotros ya empezamos a tener televisores de estos LCD, etcétera, de pantalla ancha, ¿sí? En la casa. Entonces uno va y voy a poner el video cuando tenía 5 años y no sé qué, y sopla el pastel, cumpleaños. Entonces lo ponen ahí y lo ponen a la pantalla completa y todos se ven espichados. Entonces sale la mamá, hey, ¿yo cómo estaba? No, mamá, esta está desproporcionada la imagen, ¿sí? Sí. Pero es por eso. ¿Por qué? También estabas gordo. Qué querido ese muchacho. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el formato del televisor es rectangular, ¿sí? Entonces lo que hace es estirar la imagen para llenar todo el formato del televisor. Es decir, no respeta la proporción del píxel. Uno lo puede configurar, ¿cierto? Entonces uno va y se mete a las opciones y dice, no, mire, si es imagen cuadrada, deje la cuadrada, no la despiche.
pero pues hay mucha gente que le gusta ver las cosas deformes, entonces dejan eso así, ese RCN con Talía así, ¿sí? Entonces, aparte, no sé si ustedes se han dado cuenta que aquí no hay canales HD en realidad, o sea, lo único de HD es la banda que le ponen al lado, ¿sí? El Caracol HD, creo que lo único que transmiten en HD es los partidos de fútbol, ahí estamos pintados. Entonces, aquí ustedes encuentran, o sea, es igual que esto que tengo acá, y aquí dice Caracol HD. Chimbas, televisión HD. Esto es como el internet 4D. Sí, bien. Entonces, eso es súper importante porque si ustedes hacen unas imágenes bien bonitas, ¿sí? Fotogramas divinos, coloreados, no sé qué, y vienen y los montan en After y no tienen en cuenta la proporción en que está hecho originalmente la imagen y en que van a montar el proyecto, pueden correr el riesgo de deteriorar la calidad de la imagen. ¿Listo? Por el momento, como les decía, vamos a utilizar NTSC de 1 píxeles cuadrados. Entonces, cuando uno pone ahí, pues, ¿qué sale? La resolución, perdón, el tamaño del frame, el tamaño de la imagen, va a ser de 720 píxeles de ancho por 534 de alto. Eso es estándar, por lo cual no lo voy a modificar, ¿sí? La proporción de los píxeles cuadrados, velocidad de fotogramas, 29,97, es decir, casi los 30 cuadros que dice la gente. Ahí tenemos que tener en cuenta y en mente eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros estamos animando a ¿cuántos cuadros? A 12 cuadros por segundo, exactamente. Entonces, básicamente que todo lo que hagamos va a tener que sufrir un proceso de forzado para llenar esos otros cuadros que hacen falta, pero eso lo hace el programa fresco, no tiene que hacer usted. ¿Listo? Pero tengan en cuenta eso. Resolución completa en la mayoría de los casos. Código de tiempo de inicio, eso pues la mayoría de los casos, yo nunca he tenido que manejar eso en un código que no sea, a menos de que sea una serie de composiciones. Y la duración, como no sé cuánto va a durar mi ciclo de caminado en principio, le voy a colocar que sea de 3 segundos. Ese código de tiempo está dividido de las siguientes formas. Horas, minutos, segundos, ¿sí? Y cuadros, frames. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que mi composición, si digamos, ya estoy montando el corto final, sé que la composición debe durar 30 segundos, mínimo. Entonces configuro una composición de 30 segundos. Pero si yo, por ejemplo, tengo el cortometraje en diferentes partes, entonces quiero montar una parte que es de 10, otra de 5, otra de 5 y otra de 10. Entonces voy a generar pues una de 10, diferentes composiciones y después las monto todas en una sola, ¿bien? Entonces eso depende de cómo esté planeando yo el trabajo, el flujo de trabajo. Entonces, en este caso voy a poner que dure 3 segundos. Igual todo eso se puede modificar a posteridad. No fue que, ay no, yo configuré eso a 3 segundos y duró 4, me toca volver a empezar, no. Bien, listo, una vez hago eso y le voy a aceptar, ahora sí me aparece el espacio de trabajo. Bien, la mesa de trabajo, digámoslo así, la pantalla que aparece en la mitad, en principio aparece en fondo negro, pero en realidad es un lienzo que está en transparencia. Es decir, todo lo que empiece a componer yo ahí me lo va a componer sobre transparente. Y acá, si ustedes se dan cuenta, ya queda dentro de los elementos del proyecto la composición que acabamos de crear. Bien, aparte de eso, en la parte inferior ya se me activa la línea de tiempo, la cual va desde el 000 hasta, ¿cuánto lo programamos? 3. Exactamente, hasta 3. Bien, listo, una vez ya tengo configurado eso, entonces lo que debo hacer es empezar a traer todo el material que necesito para hacer mi composición. Como les digo, After Effects no es un programa de edición de video, ¿sí? Tiene elementos de edición de video, ¿sí? Pero no es un programa de edición de video, es un programa de composición de imagen en movimiento. Entonces lo que tengo que hacer es como cuando yo cojo una composición en Photoshop,
una composición en Photoshop, ¿sí? Entonces, en Photoshop, ¿cómo hacen ustedes? Yo les digo, diseñeme un cartel para el reinado de la hortaliza. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que empezar a traer a Photoshop? Entonces, abren el documento, yo no diseñaría un cartel en Photoshop, por ahí, pero no importa, digamos en Photoshop para que entendamos el ejemplo con A. ¿Ven? Entonces, ¿qué tienen que traer? Entonces, ¿ustedes qué es lo primero? Hacen el boceto, señor cliente Julián, ¿de qué tamaño quiere el cartel? Yo quiero a tabloide. Listo, ya. Entonces, abren el documento, crean el documento de tamaño tabloide, que les va a pesar como 500 megas en Photoshop. Y lo configuran 300 dpi, CMYK, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? ¿Qué empiezan a hacer? Exactamente. Entonces, señor cliente, ¿qué imágenes necesita que tenga su cartel? Entonces, no quiero, sí, exactamente, la foto de la reina de la hortaliza del semestre pasado, del año pasado, y entonces aquí quiero el logo de no sé qué, y aquí el no sé qué, y abajo Néctar para variar todos los patrocinadores de la entregas en este país, y una tipografía así con brillos, relieve, y todos los colores del arco iris, y la Comic Sans, la Chile y la Papyrus, todas las quiero, todas. ¿Listo? Entonces, ahí ya cuántas capas van? Como 20, ¿cierto? Un montón. Cada elemento que acabo de pedir yo como cliente, ustedes saben que eso significa una capa en Photoshop. Entonces, entre más independientes las tenga mejor, porque aparte soy un tipo que cambia mucho de parecer. No tiene nada que ver con la realidad. ¿Quién digo que los clientes cambian de parecer? Ellos se conforman con lo primero que ustedes les dicen. Entonces, pues yo dejo el archivo totalmente abierto, es decir, totalmente editable. Entonces, veo el archivo y empiezo, ¿será que no le puede quitar unos 80 kilos a la reina del año pasado? ¿Será que no le quitas ángula? ¿Será que no podemos quitarle los colores del arco iris y dejarle solo 2 o 3 que se ve como muy recargado? ¿Será que no le podemos quitar esa tipografía chile inmunda? ¿Sí? Y le ponemos una Joker más bonita. ¿Listo? Y así. Entonces, tenemos eso, la composición y una cantidad de elementos que podemos modificar en cualquier momento. De esa misma forma se trabaja en After. Entonces, vamos a empezar a traer los elementos con los que vamos a empezar a trabajar. Para este caso, digamos que ustedes tienen su animación. Como yo les digo, ojalá en el programa que monten la animación, digamos que estuvieran montando un line test, ¿cierto? De estos de las patas, de las patas caminando. Entonces, cogen, toman las fotos y las vamos a importar acá. ¿Listo? Y vamos a convertir eso en una secuencia de imágenes. Entonces yo le doy importar. ¿Cómo le doy importar? Puedo darle doble clic ahí sobre esa tableta o con el atajo de teclado Command I o Control I para el usuario PC. ¿Listo? Y pues voy y busco mi carpeta, que ustedes son BD, ¿sí o qué? AD. César sí no sabe ni dónde está parado. Listo, entonces ahí está la secuencia de imágenes, ¿cierto? Y si se dan cuenta, con solo seleccionar una, él automáticamente me bota la opción de que si importa toda la secuencia de imágenes. Bien, entonces yo puedo hacer las dos cosas: importar toda la secuencia de imágenes o importar imagen por imagen. En este caso voy a importar toda la secuencia de imagen y le voy a dar abrir. Aquí me ha importado ya la secuencia de imágenes y si se dan cuenta, a pesar de que estoy importando 6 imágenes, hay un solo elemento, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo no importo la secuencia de imágenes? Importo las imágenes por separado. Pues me va a importar 6 elementos por separado. En este caso me interesa la secuencia de imágenes, entonces la voy a volver a traer y le voy a dar a abrir. Bien, aquí está la secuencia de imágenes. Si yo doy doble clic en el archivo, me lo va a mostrar en el monitor. Y si yo le doy play, me lo va a reproducir. ¿Qué pasa? Está muy rápido. ¿Por qué está tan rápido? Porque está 30, No. 29. No. Una cosa son los cuadros por segundo a los que configuré la composición, pero otra cosa son los cuadros por segundo a los que viene el material, ¿sí?
¿Me dice entender? No. Sí. ¿Sí? Que ya viene ¿Cómo en así. qué formato está el Exactamente. O sea, si el material que yo exporté es una animación que yo estaba haciendo a 12 cuadros por segundo, pues ese material debe venir a 12 cuadros por segundo, ¿cierto? Pero eso no tiene nada que ver con la composición que ya creé. ¿Por qué la composición está a 29.97 y no a 12 cuadros, profesor? Porque acuérdense que vamos a sacar un formato de video estándar, y un formato de video estándar no es a 12 cuadros. ¿Listo? Yo tengo otra pregunta, profe. Sí, claro. Realmente cuando se importa las imágenes, o sea, importa las imágenes que tengan el mismo nombre o el mismo formato. Sí, eso es importante. Ok. Pues que tengan las dos. O sea, que tengan una secuencia del nombre numérica, ojalá 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué es importante el 0, 1? Porque el man se puede confundir. Si ustedes ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 1 lo puede poner antes del 10 o con el 10. ¿Sí? Por eso es importante poner 0, 1, 0, 2. Y por eso cuando uno exporta secuencias de imágenes, normalmente los programas lo botan con 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? No es por despacho, es para prevenir ese tipo de errores, exactamente. ¿Listo? Entonces sí es importante, tiene que ser en secuencia. Ya lo importé. Cuando yo selecciono acá, ustedes se van a dar cuenta que me aparece la información de ese elemento que he importado. Entonces, ¿qué aparece? El nombre de la secuencia de imágenes. Entonces, como las imágenes se llaman walk, me está diciendo de la imagen 1 a la imagen 8. ¿Qué formato? PNG, ¿cierto? El tamaño de esas imágenes, 550 por 400, porque ese era el tamaño que yo tenía configurado el documento en Flash. Es decir, que si yo quiero hacer mi animación final en Flash cuadro a cuadro o lo que sea, debo también tener en cuenta de configurar el documento de Flash a un formato estándar. En este caso sería 720 por 500 no sé qué, que fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que sean totalmente compatibles. ¿Qué viene luego? Este que está acá es la duración de esa secuencia de imágenes. Entonces, acuérdense, horas, minutos, segundos y cuadros. Como es una secuencia de imágenes que solo tiene 8 cuadros, pues la duración solo es de 8 cuadros. Y aquí viene lo que me interesa, la velocidad. ¿A cuántos cuadros está? 25. Exactamente, por eso se ve tan rápido. El programa, por defecto, cuando uno importa una secuencia de imágenes, le va a poner una velocidad de 25 cuadros por segundo a esas imágenes. O sea, el man no sabe, ¿sí? Pero ese es el valor por defecto que él le pone. Obviamente, ese valor se va a modificar y lo tenemos que modificar para que se vea la velocidad que es la animación. Luego, ¿qué sigue? Bueno, millones de colores, rectos, entrelazados, bueno, en fin. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio de los cuadros por segundo? Vamos a seleccionar el material, es decir, la secuencia de imágenes, le voy a dar clic derecho y ahí se me desprende un menú. En este caso voy a ir al menú que dice interpretar material de archivo y la opción que dice principal y doy clic allí. Pueden hacerlo también con el atajo de teclado comando alt G o en PC control alt G. ¿Listo? Y doy clic. Esto me abre la configuración de ese material de archivo y me abre uno que es el más importante y el que en este momento me interesa, que es la velocidad de los cuadros. Entonces yo le voy a decir que por favor corra esa serie de cuadros. ¿A cuántos? 12. Muy bien, están volando. ¿Listo? Y le voy a dar a aceptar y ahora voy a reproducir otra vez la secuencia. ¿Sí es? ¿Sí o qué? Esa sí es la velocidad. Tiene que, por ahí en el momento se cambió un rojo, entonces por eso quedó así. Las guías cambiaron a rojo. ¿Bien? Pero no, hay algo raro. Así cuando el pie rojo llega atrás se convierte en azul. A ver. No, les faltaban unos fotogramas. Ahora sí. Sí, había algo raro. Había solo medio paso. ¿Listo? Ahí lo que pasa es que tiene la opción de reproducir en bucle, ¿sí? Por eso se está reproduciendo una y otra vez. Listo, ya tengo esto, ahora voy a empezar a hacer mi composición, es decir, ahora sí voy a empezar a poner los elementos para generar luego un video finalizado. ¿Bien?
Voy a hacer eso de la siguiente forma. Como este muchacho yo ya lo tengo a 12 cuadros por segundo, ahora sí lo puedo poner en la composición de 29. Lo pongo. Igual, a pesar de que esa composición está a 29 cuadros por segundo, él me va a respetar la velocidad original a la que viene ese material, ¿sí? Por eso es importante configurarla allá arriba. Entonces, si yo le doy play ya a la composición, igual se va a ver bien porque está a los mismos 12 cuadros por segundo. ¿Qué pasa? Que termina los 8 cuadros que tengo y sigue reproduciendo hasta el 3. Entonces me queda una cola de 2 segundos y medio, pues, sin nada. ¿Bien? Resulta que mi guión dice que el personaje se desplaza durante 3 segundos. Pero ahí no tengo los 3 segundos, pero tengo el caminado en loop. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos opciones. Una, copiar y pegar. Cada vez que yo copio y pego, se genera una capa, como un objeto, exactamente. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque funciona como funciona, ¿qué? Photoshop, exactamente. Entonces, cada elemento nuevo que yo creo, una capa nueva que creo, ¿cierto? Y empezar a desplazar esto hasta acá en el tiempo, para que pegue la una con la otra, ¿cierto? ¿Naranja? ¿Y eso por qué se volvió naranja? ¿Quién sabe qué hice? Mal. Y así, y vuelvo y la copio hasta que completo los 3 segundos, o aprovecho otra ventaja que le puedo poner desde la configuración aquí en el mismo lugar, que es en la misma tableta que yo le configuro el tiempo, la velocidad de reproducción, le puedo decir que haga un bucle o loop de tantas veces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a poner que haga ese loop 4 veces y le voy a dar aceptar. Miren qué pasa, automáticamente me alarga la duración de eso, pero no es que lo alargue de volverlo más lento, es que lo reproduce 4 veces el mismo material. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me está marcando un verde, digámoslo así, opaco acá y un verde como con transparencia acá. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando? Que esto que está aquí como más oscurito no se ve. No se ve. Entonces, lo voy a habilitar parándome en este límite del verde oscuro con el verde claro, y ahí me aparece una flechita que es para alargar la visibilidad de la capa. Entonces yo la pico y la alargo y ahora sí me está dejando ver. Entonces si yo reproduzco, ya no se me va a acabar la composición, ¿sí ven? A los 8 cuadros, sino que me va a durar 2 segundos y medio casi. ¿Bien? Pero es un solo archivo repitiéndose en una sola capa y no tengo que copiar, pegar, copiar, pegar, copiar. ¿Es mejor? Dependiendo, sí. O sea, ya más adelante ustedes van a empezar a encontrar necesidades varias. Entonces hay algunas cosas que se pueden lupear, hay otras cosas que sencillamente se toca cortar, duplicar capa y empezar ya a hacer trabajos un poco más puntuales, ¿sí? Pero en este caso, pues nos sirve la opción de bucle que podemos configurar desde allá arriba, desde la tableta de configuración del archivo. After Effects, pues es un programa, como yo les decía, para edición de imagen, ¿sí? Y pues nos permite generar una serie de modificaciones sobre la imagen que ya viene. Insisto, no hace milagros, pero casi, algunas veces. Entonces, por favor, en este caso, yo quiero eliminar esa molestia de que exporté las patas en 2 colores, con unas guías en otro color, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces voy a ir a la pestaña de efectos y ajustes preestablecidos, donde aquí básicamente, ¿qué es lo que hay? Ajustes de imagen, como los que uno encuentra en Photoshop, en imagen, ajustes, ¿sí? Y efectos como los que uno encuentra en Photoshop de la galería de efectos. Básicamente eso es lo que hay ahí. En este caso voy a utilizar un filtro de teñir. Y voy a decirle, bueno, entonces apenas yo pongo ese efecto, ese filtro, se me abre el panel de configuración de ese efecto. ¿Qué se hizo el de proyecto? El de proyecto está aquí arriba. ¿Sí ven? Ahí es donde le digo que empiezan a salir a flote los problemas de navegabilidad en la interfaz del After.
sea, en realidad empieza a ponerse mamón y, bueno, algunas veces le saca a uno la piedra, pero bueno, uno se acostumbra. Voy a dejarlo solo en línea blanca. ¿Listo? Entonces ahí ya me dejó solo en línea blanca el tema. Aquí hay algo raro. Bueno, fue un frame que me quedó sin esa guita ahí fastidiosa. Pero bueno, eso la verdad es más fácil quitársela desde Flash y volverlo a exportar que ponernos aquí cuadro a cuadro a quitarle esa vaina. Aunque, a ver, se puede. Lo vamos a hacer, ¿vale? Maña. Como la línea tiene el mismo color durante todos los frames, no mentiras. Ay, no falta el frame errático. Bueno, no importa, lo vamos a hacer. Pues lo que podemos hacer es, hay un modificador o un filtro que elimina colores, ¿sí? Y es el Linear Keyer, que lo podemos encontrar aquí ahí podemos buscarlo en el buscador, la lupita de efectos, que es el que dice croma lineal. ¿Sí? ¿Es ese, creo? Sí, creo que es ese. Y lo voy a poner. ¿Sí vieron qué pasó? Se borró la pierna. ¿Por qué? Porque está programado para borrar el color azul. ¿Bien? Pero lo que voy a hacer es coger el cuentagotas y voy a seleccionar el color verde. Hágame el favor y me borra el verde. ¿Listo? Y ya me borró el verde y el verde se ha ido. ¿Listo? ¿Qué hago? Hay unas zonas que todavía tienen verde. Voy a decirle que aumente la tolerancia al color. Ahora sí se ha ido el verde. Pero tengo un problema y es el berraco cuadro del final que está naranja. Pues, bueno, con el naranja es más difícil. ¿Por qué? Porque el naranja tiene rojo. Entonces, si lo elimino, me va a borrar la pierna, ¿cierto? Voy a intentarlo hacer igual. Le puedo aplicar 2 veces el mismo efecto y le voy a decir que borre el naranja. A ver qué pasa. Uf, no. ¿Listo? Lo logramos. Pero en este caso, como es algo tan pendejo que se puede corregir desde el material original, es mejor hacerlo desde el material original, porque en medio de todo, si bien los efectos son chéveres, son cucos y muy del hogar, de la casa, también generan cierto deterioro en la imagen. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pero pues para aquí funcionó perfecto, en fin. Y ahora sí le voy a poner el filtro de teñir. ¿Para qué? Para dejar todo de un solo color. Eso, ahora sí me gusta. Por ahí hay una cosilla que se aparece de vez en cuando. Es cuestión de ajustar el filtro, la tolerancia del naranja, la aumento para que elimine total. Y ahora sí me quedó limpio mis patas. Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Al ritmo? Muy rápido, muy lento. de todo mañana. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué más podemos hacer en After? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos del fondo que se desplazaba con el perro que quedaba quieto? Vamos a hacer esa actividad, ¿bien? Pues no traje una imagen propiamente preparada para estos pies, ¿sí? Pero pues voy a coger una foto cualquiera de un fondo. Entonces esa imagen la tengo acá. Importo la imagen, la busco. ¿Perdón? Abrir. Y es una imagen ahí de un paisaje todo, pues como el backyard de una casa muy gringa, ¿sí? Pero me funciona, ¿bien? Entonces voy a importar esa imagen, que es una imagen quieta, es un estático, y la voy a importar a la composición. ¿Qué pasa? Hace lo mismo que hace Photoshop. Si yo la importo directamente a la composición, pues en algunos casos me la va a poner encima, como una capa superior, y me va a tapar los pies. Lo único que debo hacer es
invertir o cambiar el orden de las capas y así voy componiendo de abajo hacia arriba. ¿Bien? Entonces en este caso pues no me sirve muy bien el nivel de contraste, ¿cierto? Negro sobre verde pues como que no pega. Entonces voy a hacer al revés, voy a cambiar todo a blanco. ¿Listo? Con el mismo filtro de teñir lo único que hago es cambiar los pálidos. Bueno. Entonces, ahora sí voy a empezar a ajustar la composición. ¿Qué pasó? Porque, ok, tenemos que alargar el tiempo de la imagen que se ajuste al mismo tiempo del loop. ¿Bien? Para que dure todo el tiempo. Hasta ahí todo está bien, pero no pasa nada. No se ve como si se estuvieran moviendo los pies o el personaje se estuviera desplazando en el espacio. Bien, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta imagen, la capa de la imagen, y vamos a abrir las propiedades de esa capa. ¿Las propiedades de qué? De transformar. En esas propiedades que está la ubicación del punto de anclaje. El punto de anclaje es como el pivote, es decir, el eje por donde se va a desplazar, a mover, a escalar esa imagen. Es como el centro, digámoslo así. ¿Sí? Está la posición. Entonces, en X y en Y, ¿listo? El primer valor es posición en X, es decir, en el eje horizontal, y la segunda posición es en el eje Y. ¿Listo? Escala. Escalar la imagen, pues el tamaño. ¿Bien? Eso no tiene mayor misterio. Rotación. La rotación aquí es en el único eje, como estamos trabajando en espacio bidimensional, es así exactamente. No es tridimensional todavía la cosa. ¿Bien? Y la opacidad de la imagen. Si ustedes se dan cuenta, estas propiedades van a tener aquí un relojito al lado. Ese relojito es activar o desactivar la capacidad de animar esa capa. Es decir, dentro de este programa también podemos animar los elementos, ¿cierto? Entonces, vamos, sí, con PowerPoint más o menos. Vamos a activar el relojito de la posición. ¿Por qué? Porque vamos a desplazar el valor de posición de la capa que se encuentra debajo de los pies. Entonces, primero que todo voy a ubicarla en Y, para que parezca que está puesto el personaje en el piso, y voy a desplazarme hasta el final de la imagen. Si yo me desplazo mucho, pues me queda un aire vacío. Voy a dejarlo ahí, ¿cierto? ¿Cuántos pasos da el personaje? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, 7. ¿Listo? En 7 pasos, ¿qué distancia puedo recorrer yo más o menos? Si cada paso es de aproximadamente entre 60 y 70 centímetros de distancia. ¿Cuánto? Un poquito más. Sí, como de 3 a 4 metros. ¿Listo? Entonces, más o menos eso es lo que yo voy a emular que desplazo el objeto. Cuando yo activo el relojito, ustedes se dan cuenta que me genera un puntico acá en la línea de tiempo. Ese puntico es un fotograma clave, ¿cierto? Es decir, es una posición importante dentro de la animación que va a tener ese objeto. ¿Cómo yo hago los fotogramas claves? Igual que la animación, el del inicio, el del final y el del medio. No voy a hacer un fotograma clave en el medio, ¿por qué? Porque como es un movimiento totalmente lineal, no tiene cosas importantes en la mitad, sino que simplemente se desplaza. Ya si tuviera paradas y movimientos de cámara y cosas así, pues ya ahí sí tendría que hacer más fotogramas claves. Pero en este caso solo voy a hacer el fotograma clave del inicio y tendría que hacer el fotograma clave del final para establecer las posiciones iniciales y finales. Entonces digamos que para mí el desplazamiento de 3 a 4 metros es algo así, no sé, que también no hay como un punto de referencia confiable, porque la imagen está muy... Y me devuelvo al principio y ahí sí el programa se encarga de deducir, o más bien de hacer el resto del movimiento. ¿Listo?
Voy a hacer mi sueño de yo caminar. Va más rápido la imagen. No, va bien, va bien. Sí, va bien. Hay un tema que es importante que tengan en cuenta y es que como la animación está hecha a 12 frames, el movimiento sí lo estamos haciendo a 29 frames, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo desplazo acá, mientras, ¿sí ven? Se mueve como 3 frames solito el fondo, porque más o menos esa es la relación que dura un frame en la composición de 29 cuadros. Entonces, eso es lo que hace que se vea como que está patinando exactamente el personaje. Entonces, eso, ¿cómo lo tendríamos que resolver? No, tendríamos que hacer una composición aparte en donde movamos el fondo a 12 frames también. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se genere en la misma dinámica de movimientos. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer de la siguiente forma, muchachos. Miren. Es breve. ¿Qué hora es? Es que ya a mí siempre se me pasa el tiempo y ya es hora. Listo. Entonces, yo creo que lo alcanzamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente operación. Voy a borrar estos dos elementos de acá y voy a arrastrar esta composición, este elemento, perdón, que es la serie de cuadros, la voy a arrastrar a este icono que encuentro aquí abajo, que es el icono de nueva composición. ¿Para qué? Cuando yo hago esto, es como cuando yo en Photoshop arrastro una capa al icono de nueva capa y me genera otra. Aquí lo que voy a hacer es generar una nueva composición a partir de las características de ese material. Entonces va a ser una composición del tamaño del material a 12 cuadros por segundo. Y en esta composición, ahí sí voy a poner la imagen de la calle. ¿Cierto? Voy a extender la imagen. En este caso, la composición, como tiene los mismos atributos del material que yo importé, pues dura lo mismo, tiene el mismo tamaño, etc. Y aquí sí voy a hacer la animación del fondo, es decir, el desplazamiento. Posición inicial, me desplazo hasta el final y me desplazo en X, no sé, como por acá tal vez. Posición final. Vamos a ver cómo se ve la vaina. ¿Ven? Ahí ya hay un empate de la animación con el movimiento del fondo. Si ven que no se siente que el fondo se está deslizando independientemente de los pies. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir a la composición anterior, me voy a robar los efectos que tienen los pies para no volverlos a configurar. Los selecciono con control, manteniendo control, selecciono los efectos, command C, copio los efectos, voy a la otra composición, selecciono el material al cual le voy a aplicar los efectos, que en este caso son los pies, y con command V, pegar, o control V, le pego los efectos y me conserva las mismas propiedades de los efectos. ¿Bien? Y ahora sí, le doy play. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí van generando cositas. Bien, ahí van generando cositas. ¿Quieren que le pongamos sombra después? Listo. Entonces, hacer una sombra es muy fácil. Es sencilla. ¿Cómo lo harían ustedes, por ejemplo, en Photoshop? ¿Perdón? Otra capa. Exactamente. Duplicamos la capa y lo que hacemos es distorsionarla, como generando una perspectiva en el piso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso acá? Seleccionamos la capa,
¿Cómo duplican ustedes una capa en Photoshop? ¿Cómo? Control J, aquí es con Command D. ¿Listo? Pero clic derecho. ¿Bien? Sí. O Command C, Command V también. Copiar y pegar. Da la misma vaina. Y a la capa inferior, ¿qué le haría? O sea, para una sombra de qué color es. Exactamente. Entonces, primero le voy a cambiar la apariencia del color. Entonces voy a cambiar con el mismo filtro porque la capa me copia todas las propiedades de la misma, de la anterior. Entonces lo que voy a hacer es, como esta está blanca, la voy a decir que se vuelva negra o gris. Bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Rotarla. 108. No. Pero es que no es una sombra, es decir, le quiero La idea es de dónde va a llegar a la luz. exactamente, le quiero remediar la proyección de la luz que tiene la foto. ¿Sí? Claro, porque si no se Para ve- que pareciera que estuviera en el pasto realmente, no una sombra como de despegarse del fondo, sino una sombra de tridimensionalidad, exactamente. ¿Listo? Entonces, pónganle cuidado a lo que vamos a hacer. Hay un efecto, ¿ustedes cómo lo harían? Vuelvo y les pregunto, en Photoshop. Pues cuando yo trabajo así, digamos que con el fondo o sombra, yo copio pues la imagen y o sea, la duplico y la vuelvo a solo gris. Y lo que hago es en perspectiva diagonal. La distorsión, exactamente. Entonces, vamos a aplicar un efecto de distorsión a esa imagen para generar las sombras. Bien, entonces voy aquí a la pestañita de efectos, ¿sí? Y voy a buscar uno que diga deformación, me parece. Aquí creo que se llama deformación. Allá en Photoshop sería como transformación libre y ahí le aparecen todas las de sesgar, distorsionar, perspectiva. Pero aquí no tenemos esa opción, aquí todo toca hacerlo por medio de filtros. ¿Bien? Entonces voy a buscar la que dice deformación. ¿Bien? Y se la voy a poner a esa capa que quiero deformar. Entonces aquí está, bueno, esta no es la que quiero. Esta es una deformación como esa tipo Flash, con la que uno hace el efecto así, el efecto así, el texto, el efecto así. No, esa no la voy a utilizar, voy a borrar eso. Voy a utilizar esta que dice deformación Bézier. Esa tampoco era, no, eso está muy complicado. Ya, aquí está, deformación de malla, qué pena con ustedes. Esa sí es, ¿bien? Entonces le voy a poner apenas una fila y una columna y ya, porque pues solo necesito espicharla y ya, no me voy a poner ahí a engorrearme con esto lo voy a hacer más rápido acá. Entonces pues, ¿qué voy a hacer? La espicho y la empiezo a mover. Tiene que estar en contacto, obviamente. Exactamente. Bien. Además, cuando ponga el pie en el piso, que la sombra también se pega al piso. Se va a pegar. Ahí está, mírenla. Bien. Obviamente, aquí los ajustes que entramos a hacer ya sería, entonces por ejemplo, una sombra no es totalmente plana ni negra, ¿sí? Tiene un falo, ¿sí? Tiene una especie de difumino, la estética del difumino. Entonces vamos a poner puro disco de replay. Entonces vamos a poner lo mismo, ahí sí meteríamos un desenfoco, voy a meter un gaussiano, ¿sí? Ese es el mejor, el gaussiano es el algoritmo que utiliza para hacer el proceso, ¿sí? Entonces voy a poner algo así y a la sombra para generarle esa gradación a que se va desvaneciendo ese fondo, ¿cierto? Voy a ponerle un filtro que se llama pendiente o degradé, ¿cierto? Pero ese se lo voy a colocar antes de la deformación, después de teñir. ¿Sí ven? Voy a dar doble clic
al material. ¿Para qué? Para que me abra ese material solo en una pestaña para yo poder editar la pendiente bien, porque como ya lo tengo informado, todo eso me va a quedar muy difícil saber cómo está quedando la pendiente. Entonces, si yo le doy doble clic, me va a aparecer el material solito en una ventana, y ahí puedo ver qué efecto quiero editar. Entonces, si ven todos los efectos que están, ahí los puedo encontrar. Entonces está máscaras, no tengo máscaras, está ruta del punto de anclaje, no me importa, croma lineal 2, teñir, y necesito editar la pendiente. Si yo le doy enter ahí, él me va a poner los filtros que hay hasta ahí, hasta pendiente, ¿sí? Y ahí sí voy a editar la pendiente. Entonces, por ejemplo, está al revés, necesito que sea oscura al principio y blanca hacia el final. Entonces aquí voy a editar el color, aceptar. Puedo editar la posición de la pendiente, ¿sí? Que sea angulada, que sea más pronunciada, ¿cierto? Lo voy a dejar así. Voy a ir nuevamente a mi compu. ¿Qué pasó? Buenas. Ah, no, mentiras, es acá. Cierro acá. ¿Bien? ¿Sí la ven? Quedó demasiado blanca. ¿Sí? Pero hay un tema que es que ustedes conocen los modos de operación del color. Operación de capas en Photoshop. A ver, el término. ¿Sí o no, César? El término disolver, oscurecer, multiplicar, añadir, les suena. Sobre capa. ¿Cómo? Sí. ¿Listo? Y ahora sí creo que tenemos una. Bueno, obviamente ahí toca cacharrearle como 3 horas más. Pues en cuestión de cuando digamos la sombra se tenga que igual en algún momento donde digamos la sombra se tenga que reflejar sobre una superficie que tenga. Ahí tenemos que empezar a cortar, poner luces en esa parte. Ese es el trabajo realmente del compositor. Esto es lo que yo hago. O sea, esto es realmente lo que yo hago comúnmente. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno se enchicharrona, ahí es donde vienen las trasnochadas, las decepcionadas y las frustraciones del psicólogo. Ajá. Y las cantidades colosales de tinto que uno toma. Pero bien, es muy chévere, porque es que uno se da cuenta de todo lo que se puede lograr con cosas tan sencillas. ¿Sí? O sea, una sombra, ¿sí? Un desenfoco, una información chévere. Y son cosas que ya empiezan a enriquecer mucho la imagen, ¿cierto? Entonces, ahí les dejo muchachos. Ay, no, mentiras. Sí. Parte importante, exportar. Exportar el archivo. ¿Bien? Claro. Entonces, para exportar, lo que tenemos que hacer aquí, si nosotros vamos a archivo guardar, vamos a guardar ese proyecto. ¿Sí? No vamos a guardar un .mov y un .avi. Lo que tenemos que hacer es exportar el archivo convertido ya a video. Entonces, lo que voy a hacer es ir al menú, composición, y voy a darle en la opción que dice añadir a la cola de procesamiento. ¿Listo? La cola de procesamiento es como el motor de render, ¿sí? El módulo de procesamiento que tiene el programa. Es decir, desde ahí es que él exporta el proyecto y lo convierte a un archivo de video. Las configuraciones a tener en cuenta. Hay 3 casillas que hay que configurar. La primera debe estar siempre en configuración óptima. ¿Para qué? Para que procese todos los efectos, todos los filtros, todo en la mejor calidad posible. ¿Bien? En el módulo de salida es donde uno configura el formato de archivo. Exactamente, entonces aquí va a estar, como este es un Mac, por defecto va a escoger el QuickTime, ¿cierto? En el caso del PC, votaría AVI. Con AVI, pues, ya saben más o menos cómo es la vaina, ¿sí? Tengan cuidado, porque es que AVI tiene muchos códecs extraños. En el caso de QuickTime, bueno, sería bueno que pudieran instalarle los
el QuickTime y los códecs QuickTime a su computadora. ¿Para qué? Para que puedan tener la opción de exportar en QuickTime. Y esos son gratuitos. Esos los descargan de la página de Apple. ¿Bien? Y le voy a dar opciones de formato. Generalmente, cuando yo le doy QuickTime, él me va a poner este códec que es Animation, ¿cierto? Que es un códec que es de muy buena resolución, pero por el momento, para seguir subiendo los trabajos a la plataforma y al YouTube y todo eso, no los vamos a, porque pues no se va a notar, ¿sí? O sea, finalmente ustedes renderizan en Animation y en YouTube lo convierten en un MP4, ¿cierto? Entonces, pues qué bobada. Entonces, sáquenlo de una vez en el códec que lo va a aceptar YouTube, que es este que dice H264. ¿Listo? Y le dan aceptar. Aquí hay otras opciones de configuración, esas no las vamos a mover por el momento, aparte que no tenemos audio. Le voy a dar aceptar y la última opción que voy a configurar es la salida, el módulo de salida. Es decir, ¿a dónde voy a poner el archivo? Entonces voy a ponerlo en... ¿Ustedes son BDS o qué? No, vale. Lo voy a poner en la carpeta Bulk AD y le voy a dar guardar. Y es supremamente importante. Bueno, aquí me faltó una cosa. Ojo con esto de la barrera. Perdón. Acuérdense que esta composición que habíamos creado acá está a 12 cuadros. No la podemos sacar a 12 cuadros. ¿Cómo la montamos en una composición de 29,97? Entonces, vamos a volver a hacer. Vamos. Yo no trabajo con 29. Tiene cositas. No, pero pónganle cuidado. Ya estaba, muchachos, ya estaba creado, ¿cierto? Ya estaba creada la composición. Fue la primera. Lo que vamos a hacer es ir a la tableta de proyecto y vamos a arrastrar ya la composición que tenemos hecha. Y listo. O sea, la composición en donde ya está todo, sombras, caminado, fondo, la voy a poner toda acá. Y ya. ¿Bien? Y ahí ya me respeta todo lo que me tiene que respetar. ¿Qué es lo que voy a cambiar acá? Voy a cambiar el tamaño, que esto no lo deben hacer, pero pues... Sí, exactamente. ¿Se pixelea? Eso no es una canción. Una pelea de píxeles. ¿Sí? ¿Listo? Puede editar eso. Entonces, ya la pasé acá. Y ahora lo que voy a hacer es ir hasta el final de mi tira de video, de mi tira de imagen. Me voy a parar ahí y como me sobra este poquito de tiempo, si yo renderizo eso así, me va a botar un pedazo de negro al final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a acortar el área de trabajo, es decir, voy a delimitar lo que voy a exportar. Me paro ahí y con la tecla N encojo esta barra gris, ¿sí ven? Esta barra gris que estaba acá, y luego sobre esa barra gris, que es el entorno de trabajo, le voy a dar separar composición del entorno de trabajo. Y la composición ahora me queda de esa duración. Voy a ir ahora sí a composición, añadir a la cola de procesamiento. No voy a renderizar este, voy a renderizar este. Lo mismo, zipper, configuro lo mismo de acá del módulo de salida, QuickTime, opciones de formato, H264, aceptar. Voy a ir acá, 66 AD, test after 1, guardar, y le voy a dar procesar. Cuando suene el pitico, ya tenemos ahora sí tenemos el archivo de video. ¿Listo? Eso es, muchachos. ¿Listo? Entonces, eso es. Niños, calmados. Calmados.